Hola, despiertos y despiertas del siglo XXI. Pues nada, lo que digo siempre, que el mayor cambio es el de nosotros mismos y que si nosotros cambiamos, pues todo cambia. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar de la curva de tipos de interés, ¿vale? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque en principio la curva de tipo de interés es uno de los indicadores que nos avisan de, bueno, pues una posible crisis, económica y, bueno, pues como consecuente, pues también una posible caída de las bolsas puede ser, ¿no? Entonces, bueno, pues primero vamos a hablar qué es esta curva de tipos de interés, ¿no? Y bueno, pues en principio, pues la curva de tipo de interés simplemente son los tipos de interés a los que están, bueno, pues las letras del tesoro, las obligaciones del tesoro de diferentes países, pues a diferentes plazos. Pues por ejemplo, puede haber una letra del tesoro a 3 meses, puede haber una letra del tesoro o deuda, letra del tesoro me estoy refiriendo a una deuda pública, deuda de un Estado, a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, a 2 años, a 5 años, a 10 años, a 30 años. Entonces, lo normal es que a más plazo pues te den más tipo de interés si mantienes un depósito con el Estado a 30 años que si mantienes un depósito con el Estado a un año. Normalmente, bueno, es así, siempre te van a dar más tipo de interés, pues porque en principio, bueno, pues puede haber, bueno, pues más riesgo, vamos a decir, de liquidez, ¿no? De que yo quiera recuperar mi dinero y tenga que esperar 30 años, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente, normalmente, siempre es los tipos de interés a más largo plazo son más altos y los de que son a más corto plazo son más bajitos, ¿no? Y bueno, voy a compartir pantalla para poner un ejemplo de esto para que lo veáis, ¿no? Aquí estáis viendo, bueno, pues aquí veis, por ejemplo, lo que yo os digo. Aquí hay dos curvas de tipo de interés. Una curva de tipo de interés que está roja, ¿vale? En la cual, como veis, pues el tipo de interés a 90 días, bueno, pues, o el de 2 años es mayor, el tipo de interés de 2 años es mayor que el tipo de interés a 90 días. Vamos a coger la verde primero, ¿vale? Vamos a coger la verde. El de 90 días es más bajito, luego el de 2 años es más alto, el de 5 años es más alto, el de 10 años es más alto y el de 30 años es más alto. Bueno, esta era la curva de interés, por ejemplo, el 15 de febrero de 2011. Entonces, como veis, la curva de interés lo normal es que, bueno, pues que sea creciente, ¿vale? ¿Mm? Que vaya, sea creciente, como estáis viendo. Bien. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, la curva de tipos de interés el 10 de julio del año 2000. Como veis, pues aquí a 2 años hay mayor tipo que a 5 años, y hay mayor tipo que a 10 años, y hay mayor tipo que a 30 años, con lo cual esto significa que se ha invertido. ¿No veis que se ha invertido? Se está invirtiendo la curva de tipos de interés. No es normal que el tipo de interés a 10 años, ¿vale?, sea más bajito que el tipo de interés a un año. Esto es, pues no es normal, ¿no? O que el tipo, veis que eso va, perdona, esto es a 2 años, ¿vale? Pero no es normal que ocurra eso. Lo normal es que el tipo de interés a 10 años sea mayor, ¿vale?, que el tipo de interés a 2 años, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuándo avisa de que hay una posible recesión o hay una disminución del Producto Interior Bruto y como consecuencia también probablemente una caída de las bolsas? Bueno, pues ¿cuándo indica eso? Pues indica cuando la curva de interés se invierte, ¿vale? Se invierte, está en roja. En lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo, como va esta curva, ¿no? Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, pues, diferentes puntos, vamos a ir viendo. Eh, bueno, pues aquí es un artículo, ¿vale?, en el que hablaba que el 14 de agosto de 2019 pues había una alarma en los bonos porque la curva de tipos de Estados Unidos se había invertido, ¿vale? Y bueno, ¿qué te dicen normalmente? Bueno, pues que a los 12 meses de esta caída, esta inversión de la curva de tipos, pues a los 12 meses es posible que llegue una recesión, ¿vale? Y a los 18 meses, pues es posible que lo que llegue sea, bueno, pues una caída en las bolsas, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que te hablaba de, bueno, pues, por ejemplo, aquí estaban diciendo, en este artículo te dicen, bueno, que qué casualidad que justo, bueno, pues un poco antes de 2007, que fue en el año 2006, pues la curva de tipos se invirtió, ¿no? Y luego pues ya vino la crisis,
financiera, ¿no? Bueno, pues Credit Suisse dice, bueno, pues bueno, que todavía llaman a la calma, porque dice desde el momento efectivo en que se produce la inversión de la rentabilidad a 2 y 10 años en la curva de deuda estadounidense, el Standard & Poor's tarda una media de 18 meses en empezar a registrar retornos negativos. De hecho, y siempre según el análisis de Credit Suisse, el año que sucede la inversión de la curva de tipos aún sigue subiendo, ¿vale? Esto lo dice Credit Suisse, ¿no? Y ahora vamos a ver realmente, bueno, para que nos demos cuenta qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Mira, por ejemplo, este gráfico de la Fed, ¿vale? De la Fed, de la Reserva Federal, del Banco de San Luis, pues está relacionando el tipo de interés a 10 años, ¿vale? Del Tesoro a 10 años, ¿vale? Con respecto al tipo de interés del Tesoro a 3 meses, ¿vale? Y entonces lo que hace restar, lo que resta son el tipo de interés que da a 10 años menos el tipo de interés a 3 meses. Bueno, pues lo normal es que el tipo de interés, como hemos dicho, a 10 años sea mayor que el de 3 meses. Si tú restas el tipo de interés a 10 años menos el tipo de interés a 3 meses, siempre te tiene que dar positivo, ¿no? Tiene que dar positivo, no tiene sentido que dé negativo. Bueno, pues ahora vamos a ver, para que veáis, vamos a ampliar el gráfico. Estos momentos grises son los momentos que se ha producido recesión, ¿vale? Se ha reproducido recesión, esta fue la crisis del año 2000 y esta fue la crisis del año 2008, ¿vale? Aquí ya está marcada, como veis, la crisis del año 2020, ¿vale? Y como veis, aquí en el año 2000, justamente un poco antes, en julio de 2000, ¿vale? Pues los tipos de interés se ponen en negativo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el tipo de interés a 10 años era inferior al tipo de interés a 3 meses, cosa que no tiene nada de lógica, ¿ves? Como veis, se pone en negativo y avisa. Como veis, se pone en negativo y avisa, ¿vale? Y avisa. Y se pone en negativo en julio de 2006 y realmente no empieza a producirse lo que son las caídas de la bolsa. Vamos a ver, aquí creo que lo tengo, ¿vale? Pues para que veáis, cuando se produce en el año 2000, empieza a caer las bolsas es en enero 2001, ¿vale? Bueno, pues vamos a mirar el año, esto se produce en junio 2000, ¿vale? Y 12 meses después, pues unos meses después es cuando empieza a venir las caídas de las bolsas. Se produce una disminución del Producto Interior Bruto de los países, ¿vale? Y luego pues viene la caída de las bolsas y empiezan a caer las bolsas. Y bueno, vamos a ver aquí en el año 2006, julio 2006, cuando empiezan se invierte la curva de tipos, como señala este gráfico, ¿vale? Aquí estamos mirando la de 10 meses con respecto a 3 meses, ahora luego vamos a mirar la de 10 años con respecto a 2 años, ¿vale? Aquí estamos mirando la de 10 años con respecto a 3 meses, pero vamos a mirar aquí y mirar pues que más o menos empieza a caer pues en abril, agosto de 2008. Pues vamos a ver comparado con esto. Pues mirar que se produce en 2006, ¿vale? Y bueno, pues en agosto empieza, aquí en noviembre empieza a caer, pues entre 12 y 18 meses o por ahí, o en este caso creo que han sido, desde que empieza a caer han pasado pues casi 24 meses, ¿vale? Pues 24 meses, ¿vale? Y cae. Vamos a mirar, aquí estamos mirando la curva de tipo de interés que la están comparando el vencimiento del Tesoro de 10 años a 2 años, ¿vale? Y bueno, pues mirar también lo que pasa, que bueno, pues el tipo de interés a 10 años es más alto que el tipo de interés a 2 años, ¿vale? Y bueno, pues eso empieza a producirse en febrero del año 2000, ¿vale? Y 12 meses después, pues empieza a caer la bolsa, como podemos ver, ¿vale? Mirar que, pues, como bien dice, se mantiene en momentos álgidos, pero luego ya empieza a caer, ¿vale? Y vamos a ver el otro caso, pues por ejemplo, aquí empieza a avisar, ya hace un primer aviso, ¿vale? Hace un primer aviso en febrero de 2006, luego pues vuelve a subir y da otro siguiente aviso en septiembre de 2006, ¿vale? Septiembre de 2006, pues tenemos que calcular que a los 12 meses, entre 12 y 18 meses, empiezan a caer las bolsas, ¿vale? Bueno, pues si estamos en septiembre de 2006, entre 12 y 18 meses, pues vamos a ver cuándo empieza a caer. Pues mirad, septiembre, pues
Septiembre de 2006, 12 meses sería septiembre de 2007, 18, pues ya sería, pues eso, 6 meses más, ¿no? De septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, en marzo. En marzo. Mirar qué pasa en marzo de 2008, que empiezan a caer las bolsas, ¿no? Aquí está más o menos en el mes, se puede ver, ¿no? Bueno, pues en resumidas cuentas, como estáis viendo, pues parece que más o menos eso se cumple, ¿no? Y voy a coger otra tasa que es muy importante, que yo para mí la veo muy importante y es la que está avisando. Y es esta, en la cual relaciona la tasa de vencimiento del Tesoro a 10 años con respecto a la tasa de los fondos federales, ¿vale? ¿Qué es la tasa de los fondos federales? Bueno, pues la tasa de los fondos federales es una tasa de interés bajo la cual las instituciones depositarias privadas prestan dinero en la Reserva Federal a otras instituciones. Al final, es el tipo de interés en el que están prestando los bancos, ¿vale? Usualmente de un día para otro, ¿vale? Esta es cuando los préstamos que se hacen los bancos de un día para otro, ¿vale? Los préstamos interbancarios, vamos a decir, de los bancos, ¿vale? Que se prestan los bancos de un día para otro. Entonces, pues como veis, también avisa, ya esta es la que más avisa, yo para mí esta es la que más deberíamos hacer caso, más que a las otras, en las cuales te está avisando que los bancos te están prestando a un día a un tipo de interés superior a los 10 años. No tiene sentido que un banco esté prestando a otro a un tipo de interés más alto que lo que le prestaría el bono a 10 años del Tesoro. Entonces, esta es un aviso, y esto yo lo recuerdo, bueno, pues yo recuerdo cuando volví en agosto de 2007 de vacaciones, y en agosto de 2007 pues los tipos de interés, los bancos se prestaban al 29%. En 2007, cuando los tipos estaban, pues los tipos a 10 años a lo mejor en aquella época estaban al 5%. Entonces, ¿cómo se estaban prestando al 29%? O a cantidades tan altas. Bueno, pues porque algo estaba pasando, ¿no? Entonces yo casi me atrevería a decir que esta es la señal más importante, ¿vale? Esta puede ser la señal más importante de una alerta real. Y es que pues hay una desconfianza entre los bancos, no se fían unos bancos de otros, y entonces cuando no se fían unos bancos de otros, pues prestan a tipos mucho más altos que lo que está el tipo de interés de los bonos a 10 años, ¿vale? Y bueno, pues aquí veis lo que pasa, empieza a pasar aquí en el 15 de mayo del año 2000, aquí empieza a pasar el 24 de julio del año 2006, ¿vale? Y así está en un montón de tiempo. Mirar lo que está pasando ahora. Aquí pasó esto en mayo, en junio de 2019 empieza a pasar, ¿vale? Está todo el tiempo pasando hasta octubre de 2019. ¿Por qué se resuelve este problema? Pues mira, ahora vamos a ver otra de las estadísticas de la FRED. Vamos a coger esta, por ejemplo, la de Repo Wednesday, de los miércoles, ¿vale? Y entonces aquí vamos a ver claramente, pues, por qué consiguen solucionar esto, en cierta manera, ¿vale? Cómo consiguen que todo esto se solucione y cambie la situación. Y vamos a verlo claramente. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues mirad, lo que ocurre es que cuando los tipos de interés, cuando los bancos se empiezan a prestar a tipos de interés muy altos, ¿vale? Comparado al tipo de interés a 10 años, pues ¿qué hace? Interviene la Fed, ¿vale? Y al intervenir la Fed empieza a inyectar liquidez y empieza a dar dinero a tipos mucho más bajitos, ¿vale? Y esto es lo que ocurrió en agosto, mirad qué ocurrió durante todo el año 2008 y 2009, que empezó a prestar dinero a tipos de interés muy bajo. ¿Para qué? Pues para que no suban los tipos de interés, para intentar controlar esta situación, ¿no? Que ya avisa de crisis y que viene, ¿no? Y bueno, pues aquí podéis ver que ha ocurrido lo mismo, ¿eh? En el mes de agosto, mirar que en el mes de septiembre ya, en el mes de septiembre empiezan a inyectar liquidez, han inyectado liquidez, mira qué cantidades tan salvajes comparadas con la otra vez, con la última crisis, ¿vale? Han llegado a inyectar en el mercado de repos, pues la Fed inyecta dinero a los bancos, ¿vale? En cantidades pues muy altas, ¿no? Aquí llegó a 441, casi 442 mil millones, ¿vale? Estamos hablando millones de dólares, estamos hablando de millones de dólares la gráfica, pues 400 y pico mil millones de dólares. Entonces lo solucionan así, empiezan a inyectar liquidez. ¿Por qué? Porque para que los bancos no se estén prestando a tipos tan elevados, entra la Fed y empieza a prestar a tipos más bajitos, ¿vale? Todo para que la curva de
de tipos, pues no se invierta, ¿vale? No se invierta, no se produzca como esta roja, ¿vale? Y bueno, pues en principio, pues como veis, pues ha vuelto a ocurrir, pero es que lo más curioso es que como vamos a cortar el gráfico para que se vea esto mejor, voy a cortarlo, voy a ampliarlo. Mirad, mirar que es muy importante lo que ha pasado esta vez, y es que, bueno, pues que empiezan a inyectar liquidez para solucionarlo, ¿vale? Están inyectando liquidez sin parar, ¿vale? Y están inyectando liquidez hasta el día, aquí sale, hasta el julio de 2020, ¿vale? Están hasta julio 2020. Julio 2020, junio, mayo, bueno, pues hasta aquí están inyectando julio, ¿vale? Bueno, pues por aquí, julio 2020, ¿vale? Están inyectando liquidez. Pero mirad lo que pasa aquí. Mirad lo que pasa que justo en el mes de febrero, en el mes de marzo, ¿vale? El 9 de marzo, pues sigue estando negativo. Es muy curioso pues lo que pasa, ¿no? Qué coincidencia que justo el 9 de marzo, en el que los bancos están inyectando liquidez porque la curva de tipos se ha invertido. Pues eso, yo no voy a decir ya nada, pero yo creo que es evidente la relación que hay de la situación actual con esto, ¿no? Con los problemas de la inversión de la curva de tipos, ¿no? Y mirar que es muy curioso porque vamos a irnos a la otra vez, ¿vale? Pues mirar que lo que ocurre es que empiezan a inyectar liquidez y al final, bueno, pues consiguen que los tipos de interés con respecto a pues vayan subiendo, ¿no? Y mirar que van subiendo. Al final consiguen que poco a poco vayan subiendo, ¿no? Pero es que mirar, si os fijáis en lo que está pasando esta vez, ¿vale? Vamos a ver lo que está pasando esta vez. Esto ya avisa de recesión, que hemos entrado ya en recesión, ¿vale? Pero lo que está pasando esta vez, que aunque consigan, sigue yendo para abajo, no consigan que sube. Entonces parece que esto otra vez se va a ir para abajo, ¿vale? Mirar que parece que otra vez se vaya a ir para abajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues dicho eso, y si esto empezó a producirse en mayo de 2019, si tenemos que esperar entre 12 y 18 meses, pues si a mayo le sumamos 6 meses, nos iríamos a noviembre de 2020, ¿no? Entonces, bueno, oye, es cierto que se han inyectado cantidades ingentes, que la Fed y los bancos centrales están comprando deuda de todo tipo, ¿vale? Están comprando todo. Entonces, bueno, pues que están intentando demorar la caída de todo, ¿no? Pero es evidente, bueno, pues es evidente que algo está pasando, ¿no? Y algo, mirar aquí, por ejemplo, para que veáis, esta es lo que os hablaba, ¿vale? Ha sido la curva de tipos cuando se ha invertido, ¿vale? Aquí hemos cogido todo lo que son bueno, pues los bonos, como veis, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a un mes, a 3 meses, a 6 meses, la deuda de Estados Unidos a 1 año, a 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, 20 años, 30 años. Bueno, esto es a fecha del último cierre, ¿no? Bueno, pues, veis que es más bajito los tipos de interés a un mes que el de 3 meses, el de 6 meses es el más alto, el de 1 año es más alto, ¿vale? Y va subiendo, con lo cual los tipos de interés, ahora estaríamos en esta curva, ¿vale? La actual, la azul, ¿eh? Mirar que es la azul, ¿vale? Es esta azul, como veis, ya está creciente otra vez, ¿vale? Pero mirar lo que pasó hace un año, ¿eh? Aquí te habla la de hace un año. Pues la de hace un año, como veis, los tipos a 6 meses eran más altos que los tipos a... sí, los tipos hace un año, los tipos a 6 meses, a 6 meses estaban al 1,9, ¿vale? Como veis, un año, 1,9, y los de 20 años, ¿vale? Los de 20 años estaban a 1,16, ¿vale? Entonces, como veis, la curva hace un año pues se había invertido, ¿no? Ahora es cierto que ya se está recuperando, ¿vale? Pero bueno, pues siempre se avisa que cuando la curva se invierte entre los 12 y los 18 meses, pues corre el riesgo de que, bueno, en primer lugar llega una recesión, una caída del Producto Interior Bruto, mirar cómo se ha producido, ¿vale? Ha caído el Producto Interior Bruto, y no solamente que cae el Producto Interior Bruto,
sino que, bueno, pues un tiempo después se supone que las bolsas deben caer, ¿no? Entonces, bueno, pues el otro día me preguntaba alguien si pensaba que iba a caer, si iba a caer las bolsas. La verdad es que yo pienso que con toda esta inyección que ha habido de liquidez y con todo esto que está ocurriendo, pues yo creo que lo que han hecho ha sido aguantar o demorar un poco la caída, ¿vale? Entonces, simplemente como se preveía que iba a caer pues a los 12, 18 meses, en principio tenía que caer ahora en octubre, noviembre del año 2020. Entonces, yo entiendo que simplemente como han inyectado tanta liquidez, pues están intentando retrasar esa cuestión, ¿no? Y entonces es probable que otra vez se vuelva a invertir la curva de tipos de interés, pero en principio no se ha invertido, se invirtió hace 12 y 18 meses. Entonces, simplemente lo que quería decir con esto, un poco que entendamos que esto es un indicador, ¿vale?, de aviso de recesiones. Como veis, pues se da, ¿vale? Mirar que estas áreas grises indican momentos que han habido caídas de los Producto Interior Bruto importantes, ¿vale? Bueno, pues, y siempre está precedido de, bueno, pues momentos en los cuales los tipos de interés que se prestan los bancos a un día son mayores que los tipos de interés a 10 años, ¿vale? Y entonces al poco se produce recesión, al poco se produce recesión. Aquí lo veis, se ha dado casi todas no todas, pero casi todas las veces, ¿no? ¿Vale? Y otra vez aquí también se está dando, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, oye, que simplemente lo que quería era enseñaros esta señal, ¿vale? Quería mostraros esta señal, que hablan de ella muchísimos inversores, ¿vale? De que, bueno, pues de que es un aviso de primero, que uno de los indicadores para ver si está yendo todo correctamente es mirar la curva de tipos, ¿vale? Y si la curva de tipos está normal, que es creciente, pues no pasa nada, pero si la curva de tipos está empezando a invertirse, ¿vale? Si está creciente, está en verde, pues no pasa nada, pero si está empezando a invertirse, pues sí que puede pasar algo, ¿no? Y de hecho, mirar que aquí tenemos la curva de tipos de hace un año, ¿vale? Y cómo se había invertido, ¿no? O sea, de los tipos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente que yo lo que diría que, bueno, que a lo mejor quizá tenemos que tener un poco de cautela, ¿vale? Durante este mes de septiembre, octubre, noviembre, de final de año. A ver qué pasa, habría que tener un poco de cautela por si acaso. Aunque todo parece que va genial, que es lo que pasa siempre, todo va para arriba, para arriba, para arriba, hasta que de repente de la noche a la mañana, de la tendencia alcista, pasa a la tendencia bajista. Y ya un aviso lo hemos tenido con la inversión de la curva de tipos de hace más o menos un año, como veis aquí en el gráfico. Bueno, pues oye, pues nada, que tampoco me quiero enrollar mucho más, ¿no? Sí que quiero, oye, pues deciros que si os ha gustado y os ha parecido útil esta información o esta señal que os puede avisar, os puede poner en antecedente de que una inversión de la curva de tipos de interés puede provocar entre los 12 y los 18 meses siguientes una caída del Producto Interior Bruto, como ya ha ocurrido, que lo hemos visto, como ya ha caído el Producto Interior Bruto. Y no solamente eso, sino unos meses después, una caída de las bolsas, ¿vale? Pues es una señal para avisaros de que es probable de que venga una caída de las bolsas, ¿no? Ahora, con toda la inyección de liquidez que ha habido, pues no sé lo que va a pasar, pero yo sería muy cauto, ¿vale? Sería muy cauto durante los meses pues los últimos meses de 2020, ¿vale? Sería bastante cauto. Y bueno, eso que lo que decía, que si os ha gustado toda esta información y la habéis visto útil, bueno, pues que pongáis pulgar arriba, ¿vale? Que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y bueno, oye, pues nada, que hasta pronto, despiertos y despiertas del siglo XXI. Y recordar que el mayor cambio está en nosotros mismos, ¿eh? Si nosotros cambiamos, todo cambia. Bueno, hasta pronto.